En la parte anterior montamos un PC con 60 euros con un Core 2 Quad, 4 GB de RAM, una placa base P5G41C MLX, un SSD de 128 GB y una bomba como fuente de alimentación. Pero a la hora de la verdad, cuando tratamos de abrir un juego tan común como Fortnite, saltaba un error. Se necesita una GPU A de 3D11 compatible para ejecutar el motor. Así que con los 40 euros que nos sobraban, ya que solamente habíamos utilizado 60, decidimos comprar una GTX 750 de AliExpress, obviamente usada. Y como ya habréis podido deducir, no somos multimillonarios y no tenemos árboles del dinero en casa, por lo que hacer este tipo de vídeos requieren de ayuda externa, que en este caso ha sido de NordVPN, un servicio VPN que te protege contra ataques y espionajes gracias a que te proporciona un túnel seguro mediante sus servidores para conectarte a internet, pero no solo sirve para enmascarar tu dirección IP, sino que también puede ser utilizado para ver series o películas de servicios multimedia como Netflix que no estén disponibles en tu país. Lo mejor es que las conexiones a los más de 5500 servidores son ultra rápidas y ni te darás cuenta de que lo estás usando. Además, es compatible con la mayoría de sistemas operativos y cada cuenta admite hasta 6 dispositivos distintos, así que no te preocupes si necesitas usarlo en 2 ordenadores. Con el link de la descripción y el código de descuento Curtech podrás contratar sus servicios a un precio realmente apetecible, sobre todo si es por tu seguridad, y si no te convence podrás utilizar la garantía de 30 días. Justo según terminamos de grabar la primera parte, nos pusimos manos a la obra para comprobar de qué era capaz el PC gaming más económico que habíamos montado hasta la fecha, y para ello utilizamos una GTX 1050 de 2 GB de Gigabyte hasta que llegase la 750. La 1050 fue la primera tarjeta gráfica que tuve, y de momento la quiero como a un hijo. Nos ha acompañado en muchas aventuras, empezando por el PC del Xeon, así que seguirá con nosotros un buen tiempo. El caso, montamos la gráfica, la conectamos a un monitor, encendemos el PC, instalamos los drivers necesarios para que funcione y la probamos. Pero antes, recordad que este PC solo tiene 4 GB de RAM, por lo tanto necesitamos hacer una limpieza de procesos innecesarios durante el gaming para tener algo más de libertad. Si no, nos puede pasar algo parecido a lo que explicamos en el vídeo de ¿cuánta memoria RAM hace falta para jugar?, donde probamos Fortnite con 4, 8 y 16 GB de RAM, y acabamos concluyendo que lo mejor es tener 16 GB de RAM, aunque si no es posible, no es posible, toca aguantarse. Después de haber utilizado Driver Booster 8 para limpiar todos los procesos innecesarios, sí que podemos abrir Fortnite sin problema, y a diferencia del vídeo anterior no hubo ni un solo inconveniente, ya nos saltaba el error del motor gráfico, y tocaba abrir Fortnite. Una vez dentro, con el modo rendimiento activado, ya que como el SSD tiene poca capacidad no podemos permitirnos descargar las texturas de alta calidad, iba mucho mejor de lo que pensaba, pero seguían habiendo algunos problemas. Al caer los FPS superaban la barrera de los 60, incluso llegaban a rozar los 100. Sin embargo, cuando entramos en cualquier ciudad donde hubiese que cargar muchas texturas, daban bajones y tirones. Me quedé un buen rato probando a jugar para ver si era porque la RAM no había cargado toda la información desde el SSD o si había algún proceso que estuviese consumiendo mucha CPU, pero no. Todo parecía estar en orden, las temperaturas eran estables y bastante bajas, tenía 500 MB de RAM libres, la GPU no estaba ni al 70% y la CPU estaba al 90%, así que tras un largo día me acabé yendo a dormir, porque como siempre en este canal acabamos trabajando hasta muy tarde. Un par de días después llegó la tarjeta gráfica envuelta en 17 pentatrillones de capas de papel de burbujas, no lo confundáis con cosas ilegales. Por fin teníamos en nuestras manos la última pieza necesaria para montar el PC gaming de 100 euros, y parecía ser lo que decía en el anuncio, una GTX 750 de 1 GB de Zotac. De este modo quitamos la 1050, la cambiamos por la 750, encendimos el PC e instalamos los nuevos drivers y por último hicimos un pequeño bench de estrés a la CPU para comprobar hasta qué punto podíamos llevarla haciendo el overclock. Os lo enseñaremos un poquito más adelante. Después de 5 minutos de estrés a la CPU al 100%, vi que las temperaturas máximas de cada núcleo no superaban los 65 grados Celsius con el disipador de stock, algo impensable con los procesadores actuales. Bueno, con la mayoría de los nuevos. Llegados a este punto me emocioné bastante, pero primero tocaba medir el rendimiento máximo del PC con su gráfica en Fortnite sin overclock. Con exactamente la misma configuración gráfica que antes, se notaban bajones en la caída, pero mucha estabilidad tras haber tocado el suelo. Prácticamente 60 FPS en todo momento con algún que otro tirón suelto. O sea que estábamos en la misma situación que con la GTX 1050. Pero entonces, ¿por qué no suben más los FPS si la 750 puede dar más de sí? Principalmente por culpa del procesador. El Intel Core 2 Quad Q8400 tiene una frecuencia multinúcleo de 2,66 GHz, una frecuencia bastante baja en comparación con lo que se utiliza hoy en día. Lo bueno es que al tener 4 núcleos lo compensa un poco, pero sigue siendo bastante bajo. ¿Y qué se puede hacer? ¡Overclock! Elegimos esta gama de procesadores en específico porque permiten hacer overclock de forma muy sencilla, y aunque no es lo más recomendable con una fuente de alimentación tan antigua como la nuestra o con una placa base con 3 fases de alimentación como la que estamos utilizando ahora mismo, nosotros lo hicimos. Bueno, yo lo hice, sin ponerme traje protector contra fuego ni chaleco antibalas por si la fuente de alimentación explotaba. Es broma. Lo primero en lo que pensé fue en actualizar la BIOS, pero ya tenía instalada la versión más nueva, una de 2011, con lo cual no había más complicación. Me tiré un buen rato probando configuraciones
opciones para conseguir un aumento significativo de la frecuencia del procesador sin que se quemase la placa ni las memorias RAM ni nada. Y lo poco que puedo deciros es que aprendí muchísimo a base de ir trasteando. Fui subiendo poco a poco la frecuencia host de la CPU, haciendo test de estrés para ver las temperaturas y los posibles fallos que podrían ocasionarse si el voltaje era inestable, pero había que tener algo más en cuenta. La frecuencia máxima soportada de la RAM por la placa base era de 1066 MHz, y a medida que subíamos la frecuencia de la CPU, también subían los valores a escoger de la RAM y el PCI Express, por lo que el tope se iba a quedar más o menos en 3 GHz. Bueno, para ser exactos, 3040 MHz en la CPU y 900 MHz en la RAM. Y no porque yo lo diga, sino porque estuve intentando subir más la frecuencia sin tocar nada más que lo que ya había tocado para no quemar el PC, y si pasaba de esa frecuencia, o bien no encendía o daba un pantallazo azul. Cuando encontré la frecuencia más estable, seguí haciendo pruebas de estrés para comprobar la estabilidad y las temperaturas, y finalmente decidí abrir Fortnite, el cual con las mismas configuraciones gráficas que antes, se crashea para dar un pantallazo azul. La frecuencia del procesador o de la RAM eran demasiado como para jugar Fortnite. No sé por qué ha pasado ni por qué no ha sucedido lo mismo durante los tests anteriores, pero la única forma de arreglarlo era probando. Así que volví a la BIOS, bajé un poco la frecuencia de la CPU, de la RAM y de los PCI Express, y ahora sí que sí, lo conseguí. Como veis, la diferencia es prácticamente nula, 16 MHz menos en la frecuencia del procesador. No da ningún tirón ni bajón y mucho menos se crashea. Los FPS son un poco más estables que antes, la CPU sigue haciendo cuello de botella a la gráfica, pero es algo normal. Por lo menos hemos logrado aumentar la frecuencia de la CPU casi 360 MHz. Parece poco, pero para un procesador de 2009 es más que suficiente. Las temperaturas de todo el PC en general no superaban los 60 grados en ningún momento de la partida, y eso que no teníamos ninguna caja con ventiladores para mejorar el flujo de aire, y en la mayor parte iba siempre por encima de los 70 FPS a 1080p. Incluso he llegado a ver 80 FPS. También es normal que baje un poco de vez en cuando. El procesador tiene 4 núcleos, 4 hilos a 3 GHz, y una litografía de 45 nanómetros. Pero en serio, es una locura que un PC de 100 euros pueda correr Fortnite a más de 60 FPS con la resolución 3D al máximo. Si hace un año me llegan a decir esto, yo sinceramente no me lo creo. En definitiva, no os montéis nunca un PC como el que acabamos de montar nosotros para tenerlo como PC principal, porque a lo mejor os explota, pero tal vez sí que puede ser un reto personal el intentar montar uno para jugar a cierto juego con la menor cantidad de dinero posible. Seguro que salen cosas chulas. Después de este proyecto, entre comillas, tengo claro que no hay nada imposible. Y quién sabe, tal vez algún día podamos montar un PC aún más barato. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos probando o mejorando este ordenador, dadle al botón de me gusta y suscribíos para no perderos ningún vídeo. También podéis ir a nuestro Instagram, donde avisamos de nuevos vídeos 3 segundos después de subirlos. Cualquier duda o aportación son bienvenidas en los comentarios, que siempre solemos leer. Así que como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.